Hola, hoy tenemos con nosotros al profesor de Psicología de la Universidad Miguel Hernández y miembro del Centro de Psicología Aplicada, Fermín Martínez. Nos va a hablar de los exámenes y de estas fechas que vienen tan especiales para los alumnos, ya que están a punto de enfrentarse a exámenes, y nos va a hablar de cómo enfrentarse precisamente a esas pruebas que suelen causar mucha ansiedad. Hola, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? No es así, estamos a punto de comenzar vacaciones de Navidad para los estudiantes, son días de descanso, y una vez se reincorporen a la actividad estudiantil les quedan muy pocos días y comienzan exámenes. Eso suele causar mucha ansiedad, nervios. ¿Cómo deben afrontar esta época los alumnos? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Divertirse? ¿Estudiar? ¿Un poquito de todo? Sí. Pues digamos que la receta ideal pues sería un poco de todo. Creo que es lo que mejor descongestionaría un poco la sobrecarga que ellos llevan también de estudio, de principio de curso, y también pues deberían estudiar porque evidentemente preparar los exámenes con muy poca antelación pues genera esa ansiedad que después no les va a dejar rendir como ellos quisieran, ni tampoco pues sentirse bien durante esa preparación. Entonces pues un poco de Navidad en todo el sentido de la palabra, y después también de estudio. Una buena organización de ese estudio durante esta época, durante esta época, ¿no? Se pueden dejar unos días como días intocables, ¿no? Días en que no va a haber estudio, y después quizá los días antes de entrada a las fiestas una buena organización, con horarios establecidos, asignaturas que se estudian cada día, horas de descanso también, y una planificación de los temas con arreglo al tiempo que se dispone. Yo creo que es lo más sensato también. Y el alumno que durante todo el curso ha ido preparando, lleva las asignaturas diarias, está trabajando todos los días un poquito, estudiando, eso no tiene de nada que preocuparse, porque lo tiene prácticamente casi todo hecho. Bueno, tiene menos que de lo que preocuparse de que el alumno que se deja todo para el final, que evidentemente su preocupación es totalmente racional, porque no le da tiempo a preparar la materia debidamente, pero no debe descuidarse porque la materia, en la medida en que se abandona un poco, aunque se haya preparado, pues se olvida, y es conveniente ir refrescando ese estudio diario que sería el ideal de cualquier estudiante universitario, y que no siempre es posible ni siempre es apetecible por cualquier estudiante, ¿no? Y nos ponemos en el caso del alumno que no ha hecho nada, desde que ha empezado el curso y llegamos a estas fechas, él se va con vacaciones y luego 2 semanas para los exámenes. Se pone nervioso. ¿Qué debe hacer? Bueno, primero, lo tiene más crudo. Lo tiene difícil. La ansiedad ante esos exámenes es totalmente justificada porque la preparación es muy baja, y entonces pues debería intentar optimizar y rendir en esas 2 semanas como no lo ha hecho en todo el curso. Tarea bien complicada, ¿no? Y bien difícil. Entonces pues esas 2 semanas pues deberá pues robar horas de sueño, evidentemente, renegar totalmente a sus actividades lúdicas, y después organizar al milímetro, al minuto, su tiempo de estudio de tal manera que les sea totalmente rentable. Aún así, con todas, habrá asignaturas en las que por el tipo de actividades que se realizan, ejercicios prácticos, etc., no va a llegar con suficiente preparación para ver los exámenes. Quizá en otras asignaturas sí lo haya hecho. Ahí también hay otras variables que intervienen, como puede ser la asistencia a clases, trabajo diario, etc. Es decir, que en la medida que el material sea preparado y se ha trabajado antes, es una ventaja y es un tiempo aprovechado que sirve para el examen. Si el alumno no ha asistido a clase, no tiene los apuntes y tiene que pedirlos, no tiene el material organizado de estudio y además dispone de tan poco tiempo, pues casi tiene asegurado el suspenso, hablando muy claro. Aún así, hay muchos alumnos que por su forma de ser, porque son muy nerviosos, muy inquietos, lo lleven preparado o no lo lleven preparado, llega el día y son un manejo de nervios. Efectivamente. Lo importante es intentar tranquilizarse e ir ese día lo más tranquilo posible, ¿no? Aquí lo que mejor funciona es la práctica, ¿no? Evidentemente, si uno tiene ansiedad entre los exámenes, producido por alguna experiencia negativa anterior o porque es una persona ansiosa, lo mejor pues es asistir a exámenes, y esa práctica poco a poco te va a ir formando y te va a dotar de estrategias para poder hacer frente a los exámenes. En cualquier caso, pues una serie de consejos son convenientes.
En primer lugar, tener información sobre el examen. La información, como norma general, reduce la ansiedad, sea por los exámenes o sea de cualquier otro tipo. Entonces, saber qué tipo de examen es al que va a tener que hacer frente, si es tipo test, si es oral, en fin, el contenido concreto de la materia, qué puntos son más importantes, lugar donde se va a realizar, conocimiento del aula, del grupo, incluso de compañeros donde va a estar, todo eso reduce significativamente la ansiedad. Y después también hay una serie de técnicas que pueden aliviar lo que se conoce fisiológicamente el estado de ansiedad del individuo, como son, por ejemplo, la respiración abdominal o respiración profunda, recoger aire y soltarlo suavemente. Es una técnica que momentáneamente alivia bastante la ansiedad. Se puede ejercitar durante el periodo de estudio o durante el examen. Y después también hay técnicas ya más elaboradas de relajación, como la relajación progresiva, tensión, distensión de grupos musculares, que también ayuda en esos momentos. Aquí habría que diferenciar también dos tipos de ansiedad, que sería la ansiedad anticipatoria al examen o la ansiedad situacional en el examen. Hay personas que anticipan el examen y su ansiedad, pues digámoslo así, que tiene un periodo bastante, o semanas antes, y cursan, bueno, con los síntomas típicos de la ansiedad, náuseas, incluso vómitos, temblores, taquicardia, etc. Y hay personas en que esa ansiedad solamente se manifiesta durante el examen. No obstante, hay que decir que la ansiedad durante el examen, o cuanto menos al inicio del examen, es totalmente normal. Una persona que no tenga síntomas alguno de ansiedad es que le da igual. Exactamente, es un buen indicador de que el examen pues le da exactamente igual, porque es necesaria cierta activación para poder rendir y estar atento, ¿no? Uno de los exámenes que más temen los estudiantes supongo que será el de tipo oral, que tienen que hablar delante de los profesores o en público. ¿A ese hay algún remedio para enfrentarse? El remedio básico es el mismo que te he comentado antes, es la práctica. Entonces, en ningún caso hay que evitar ese tipo de exámenes, ni, como en el caso de otros tipos de exámenes, tipo test, desarrollo, etcétera, escapar de la situación de examen. Es decir, me pongo nervioso, me voy. No. Cuando estás hay que intentar terminarlo porque normalmente al principio hay una mayor ansiedad y después esa ansiedad va disminuyendo, una vez que la persona se ha concentrado. Entonces, el examen oral es un tipo de examen especial porque todos, cuando estamos en una situación de evaluación, sentimos ansiedad. Sentirnos evaluados nos produce ansiedad. Entonces, la evaluación más de tipo social, como puede ser exponer ante los demás y demás, como es algo que socialmente no es una práctica habitual, pues nos produce mucha ansiedad. Consejos, pues el primero, no son recetas mágicas. Llevar muy bien preparada la materia y después no está de más, y es una buena práctica, hacer ensayos previos con la exposición. Entonces, por ejemplo, si tenemos la oportunidad delante del espejo, es una práctica, y otra práctica, si pudiéramos hacerla, es en el mismo aula donde va a tener lugar el examen, llegar allí y delante de otros compañeros, pues exponer. Los otros compañeros nos hacen preguntas, nosotros respondemos a las preguntas y ellos después nos hacen una valoración de los efectos positivos y negativos de nuestra exposición. Yo creo que es una buena práctica y es el mejor ensayo, es el ensayo más parecido a lo que podría ser la práctica real. Desde el Centro de Psicología Aplicada realizáis talleres, actividades para ayudar a los estudiantes a enfrentarse a estas situaciones. Sí. ¿Qué clase de talleres? Pues los talleres son bastante variados en cuanto a su contenido. Uno precisamente es sobre habilidades de comunicación oral, tenemos otro sobre ansiedad ante los exámenes, para trastornos de la alimentación, también hemos hecho algún taller, y en fin, una gran variedad que cada año se va actualizando y que está a disposición tanto de personas de dentro de la universidad como de fuera de la universidad, igual que los servicios de asesoramiento. Y ya para finalizar, por tu experiencia, supongo que habrás tratado con muchos estudiantes de aquí de la Miguel Hernández. ¿Se saben planificar en general o no? Claro, bueno, también hay que tener en cuenta cierto sesgo, que es que evidentemente las personas que vienen al centro de psicología son personas que tienen dificultades en la organización de su tiempo para preparar los exámenes o no.
Si quieres que te hable de mi experiencia como docente, pues es muy variada, ¿no? Hay personas que se planifican al detalle, que llevan las actividades de preparación del examen al día, y hay otras que lo dejan todo para el final. Dependiendo de la titulación, ya te he comentado que como el tipo de trabajo diario es diferente, pues hay ocasiones en las que si no es necesario que los ejercicios se preparen diariamente y que estén resueltos, a lo mejor una preparación de 3 días antes de un examen puede resultar exitosa. Pero una experiencia de éxito creo que no justifica una metodología de trabajo regular, ¿eh? Y bueno, que es conveniente para facilitar el rendimiento y después también el que se puedan incluir otro tipo de actividades de ocio y demás, pues tener un poco de todo todos los días del año, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Le agradecemos al profesor Fermín Martínez que nos haya atendido. Muchas gracias. De nada. Y vosotros ya sabéis, estas vacaciones un poquito de todo, divertirse, pero también estudiar.